Bien, ya nos encontramos en el bloque de entrevistas, tal como lo anunciamos al inicio del programa. Ya nos acompañan el señor Jorge Aparcán Alfaro, quien es responsable del área del desarrollo local sostenible del CODEICA. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también aquí a mi derecha está el regidor de la Municipalidad Provincial, Javier Cornejo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy es 15 de agosto, se cumplen 8 años del terremoto que finalmente dejó devastada toda nuestra región. Y hemos sido pues el símbolo a nivel nacional con esta tragedia. Se cumplen 8 años. ¿Qué podríamos decir si recapitulamos todo lo ocurrido año tras año? ¿Qué avances ha habido? ¿Por qué la gente se queja tanto de la lentitud? Colegios, centros de salud que todavía no han sido reconstruidos, y teniendo en cuenta que el regidor en su momento ha sido coordinador general del Fondo de Reconstrucción del Forsur, que fue creado justamente por el gobierno central para justamente hacer un avance de la reconstrucción, darse la reconstrucción que por años hemos anhelado. Buenas noches. Yo creo que este proceso ha sido fallido por varias razones. La principal de ellas es la débil voluntad o inexistente voluntad política del gobierno de turno, del gobierno del APRA, Alan García, quien no tuvo la firmeza o la voluntad de poder reconstruir en serio. Y eso implica tener no solo voluntad política, sino un plan de mediano y largo plazo, de corto, mediano y largo plazo, que ponga no solamente reponer lo que se destruyó, sino sentar las bases de un desarrollo que mire esta parte del país en los próximos 50, 100 años. Eso no se hizo. Y por tanto perdimos una oportunidad histórica de poder cimentar ese nuevo desarrollo humano que la gente está esperando. Poco o nada es lo que hemos aprendido. Y cuando digo poco o nada es que realmente la reconstrucción ha sido hecha sobre la base de un conjunto de intereses privados. Ha sido una suerte de mosaico, pero hecho por partecitas, y en donde lo que ha primado es programas privados o urbanizaciones que han hecho la vivienda un negocio, y muchas áreas públicas que debieran ser orientadas con mucha decisión de parte del Estado, pensando en viviendas sociales en los más pobres y los más afectados, finalmente terminaron siendo concesiones o terrenos seriazos o agrícolas que fueron terminando en programas de vivienda a muy alto costo, ¿no? Luego del terremoto se formó el Forsur, que fue una entidad justamente para la reconstrucción. Pero ¿qué pasó finalmente con todo lo que se envió, se destinó? ¿Llegó a las personas que realmente debieron llegar? Porque finalmente las viviendas destruidas, ¿cuál es el concepto que tiene el regidor luego de que también ha estado parte dentro de esta dirección del Forsur? Sí, gracias Luz por esa invitación. Buenas noches, Jorge. En primer lugar, permíteme, Luz, darles mi solidaridad a aquellas personas que perdieron sus seres queridos en esa fecha. Creo que hablar después de 8 años del tema de reconstrucción es un tema que no deberíamos estar hablando, pero lamentablemente yo les podría decir que ni siquiera el Estado, ni siquiera ningún Estado, aún está preparado para poder afrontar una catástrofe como lo que sucedió el 15 de agosto del 2007. Si bien es cierto, Forsur fue creado, esta entidad básicamente quedó enmarcada en ser simplemente un fondo o un ente coordinador, financiante y articulador. Se planteó que el Forsur debería ser de esa manera, simplemente lo declararon inconstitucional y simplemente lo dejaron adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Es así que solamente lo enmarcaron, como te digo, un articulador, un financiante, y que lamentablemente yo llego a Forsur en 2 años y medio después que se crea realmente, porque Forsur, que funcionaba en la ciudad de Lima, era una entidad centralista prácticamente, burocrática totalmente. ¿Por qué incluso partieron de denuncias por irregularidades, por el hecho de que se habrían apropiado del dinero que se destinó? El Estado designa un monto, millones de soles, que es para la reconstrucción, a denunciar, a abordar temas de corrupción dentro del Forsur. A ver, solamente quiero aclarar una situación. Se ha creado un mito realmente en cuanto al Forsur, de que Forsur tenía que reconstruir viviendas,
que Forsur pasaban los bonos 6.000. No fue creado el Forsur para eso, solamente veía lo que era la reconstrucción de servicios públicos. O sea, estamos hablando del sector de agua, todo lo que es agua, desagüe, el sector salud, los hospitales, las postas médicas, en el sector urbanismo, las pistas, las veredas, comisarías. Exacto. 910 proyectos fueron atendidos a nivel de toda la región Ica, Huancavelica, Lima provincia. Yo no defiendo la entidad Forsur, yo estoy defendiendo en realidad el trabajo que se vino haciendo a partir de octubre del año 2010, ¿no? En cuanto hay corrupción en todos lados, lógicamente los niveles que correspondan determinarán las sanciones y están justamente en esa investigación, ¿no? Si hablamos de la reconstrucción y menciona un monto bastante positivo que se ha visto en reconstrucción de colegios, reconstrucción de viviendas, pero todavía existen a 8 años, lamentablemente, zonas que todavía están siendo, o todavía se aprecia como si el terremoto hubiera sido el día de ayer. Así es, en realidad... ¿A qué responde esto? Responde a que los formuladores, que eran las unidades ejecutoras a través de los alcaldes, tenían que hacer llegar sus fichas técnicas de emergencia para que Forsur les pueda atender el proyecto. Lamentablemente, muchos de los alcaldes de ese entonces, presidentes regionales de ese entonces, quedaron simplemente aletargados en cuanto a la presentación de proyectos. Se priorizaron 1.070 proyectos en total, pero solamente se atendieron 910 proyectos, de los cuales para una inversión de 1.166 millones a nivel de todas las 3 regiones básicamente que fueron afectadas por el terremoto del 15 de agosto. Entonces se podría responsabilizar a la incapacidad que tuvieron en esos entonces los funcionarios que no presentaron a tiempo las fichas técnicas para darse la ejecución de las obras. Justamente había una ineficiencia básicamente en la elaboración de las fichas, en la elaboración de los expedientes técnicos. Inicialmente se habló más de viviendas, fueron más de 46.455 casas destruidas según el reporte que da la Dirección de Sismología del Instituto Geofísico del Perú, y también 584 muertos que dejó como saldo este 15 de agosto del 2007. Señor Jorge Apercana, usted ha visitado Pisco, ha visitado Chincha, ha recorrido la región, ha palpado cuál es la situación. Hemos estado, no te miento, con alcaldes, por lo menos 30 reuniones en la PCM, improductivas, con 8 o 10 horas de viaje Ica, Lima siempre, sin nada de resultado, porque he trabajado muy cercanamente con muchas municipalidades. Entonces, un primer error, si hubiera habido un ente regional o interregional de ejecución, otro hubiera sido Alcántara. Y segundo, un plan, nunca hubo plan. Y tercero, creo que hay que decirlo con mucha contundencia, el enfoque es político. Si yo creo que la inversión privada va a resolver todos los problemas de la población, estoy en un error. El Estado, y mira, el ejemplo más concreto, Chile, después de Perú, de Ica, Chile tuvo un terremoto de igual magnitud y hubo presencia del Estado, hubo plan de reconstrucción, hubo metas concretas y hubo cambios cualitativos y cuantitativos. En términos de afectación, la más afectada fue Chincha, en segundo en jerarquía, en número y en cuanto a afectación de damnificados. Luego fue Pisco y en tercer término Ica. ¿Pero por qué sonó más Pisco? Porque fue mediático. Allí lo de la misa en la iglesia San Clemente y hotel que se vino abajo, o sea, fue obviamente muy, digamos, emblemático y se convirtió en el símbolo de la afectación. El directorio no se podía tomar decisiones porque cada quien, como usted dice, jalaba cada quien agua a su molino. Si bien es cierto, se dio esta reconstrucción duplicada, según afirma, pero finalmente hubo una fiscalización, un control, porque se destinó, pero ¿quién lo recibió y finalmente llegó a favorecer a los damnificados? Sí, justamente había dentro de la creación de Forsur hacer el monitoreo y hacer el seguimiento de los proyectos. En caso de ver algún tipo de irregularidad, justamente se comunicaban los órganos de control o a Contraloría de la República, que es lo que se vino haciendo. ¿Por qué se llega a desactivar el Forsur? Salió el presidente y dijo simplemente no va más por tantas denuncias, críticas, tanto que recayó sobre Forsur y simplemente lo anuló. En realidad no se desactivó Forsur. Al final, cuando se demuestra en el cambio de gestión de Alan García o Yantumala, se demuestra básicamente cuál era el trabajo que hacía Forsur. Básicamente se dejó culminar los 910 proyectos.
bueno, acostumbrados a tantas promesas estamos desde el gobierno central, porque nos han estado anunciando y prometiendo tantas cosas que finalmente no se han dado. Y antes hablábamos del tema de las provincias, tanto como Chincha, Pisco, y hablábamos también del tema de la corrupción, el tema de los robos, personas quienes se han aprovechado de la necesidad, personas quienes se han aprovechado del dinero que se destinó a las personas más humildes, damnificadas, y finalmente lo recibieron quienes no eran damnificados. Pero en informe, Rogelio Canchis tuvo un informe de la reconstrucción, hay nombres, el informe consta como de mil y tantas páginas, ¿ya? Y ese informe individualiza y personaliza las responsabilidades. En el caso de Ica está con nombre propio, está el exalcalde de Parcona, Javier Gallegos, está el alcalde de San Juan Bautista, Jorge Quispe, está el alcalde de Los Aquijes, también comprendido en el informe, o sea, todos tienen algo de responsabilidad. Y ese informe identifica malos procedimientos y oscuros procedimientos en asignación del bono 6.000. El efecto traumático, terrible para miles de familias pobres, ha sido que vivían en condiciones de precariedad absoluta, sin condiciones técnicas, casas en adobe, sin dirección técnica. El terremoto ha revelado la situación. Ha revelado la pobreza y la falta de planificación y la falta de dirección técnica. Se habla de reconstrucción y si bien es cierto, sí ha habido reconstrucción, pero ha sido muy lento, a paso tortuga, digámoslo así, y a 8 años pues todavía se puede apreciar que ha habido falencias en ciertos aspectos, pero teníamos también, hablando del tema del bono 6.000, que finalmente cuando el presidente dijo simplemente se entrega a todos, hasta quien no fue damnificado se inscribió y permaneció ahí. Personas que vivían de repente papá e hijo, se dividió la casa, se dividieron en 3 partes, en 2 partes con tal de recibir los 6.000. Hubo exceso también de parte de las personas en querer aprovecharse y coger todo lo que venía. Sí, justamente la Comisión de Investigación determinó presuntas irregularidades en cuanto a lo que era otorgar este bono 6.000. Solución, ¿qué es lo que falta para poder darse realmente toda la reconstrucción que se requiere? Bien, lógicamente es voluntad política de las autoridades, al menos como distrito de Ica. En ese sentido, esperemos que estos nuevos cambios que ha hecho el señor alcalde, quien le compete y quien le faculta por la parte ejecutiva que es, podamos ya tener resultados, que es lo que siempre pedimos. Creo que esta gestión, los regidores que estamos a cargo de esta gestión última que estamos en pleno proceso, ¿no? Finalmente eso es lo que todos queremos y las propuestas o anuncios que usted da son bastante alentadoras y positivas y realmente queremos que se lleguen a ejecutar, porque reiteramos, se ha escuchado mucho, pero finalmente no se ha visto los resultados y esperemos que esta vez sea la excepción.